Es igual de primordial pensar en la alteración adrenal que en la alteración de los otros órganos en el paciente crítico. Les deseo que tengan un muy buen taller y buena tarde. Muchísimas gracias, Adriana. Héctor, felicitaciones. Creo que la charla estuvo como muy bien, muy completa. Se nota que hiciste una búsqueda muy importante del tema, te quedó como muy bien diagramada y al final de todas maneras recuperaste algunos de las cosas finales de otros eventos importantes que no fueran los asociados a CIRSI. Creo que transmitiste un mensaje muy sólido. Felicitaciones y nada, espero si hay algunas Gracias. opinión de alguno de los profes o si quieren pasar al taller. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Pues yo creo que es muy poco lo que tenemos que agregar porque pues creo que la charla de hecho fue bastante completa, amplia, con una revisión de lo más reciente. Y entonces es un tema que ha venido generando cada vez más controversia, lo que para muchos de nosotros era algo absolutamente sin duda. Ahora estamos viendo que como que los beneficios que se demostraron inicialmente de pronto no son tan significativos como pensamos, pero esperemos a ver qué opiniones tenemos en el taller. Entonces, no, agradecerle a Héctor por el esfuerzo que hizo para la presentación. No, no tengo nada más que agregar. Profe, perdón, mil gracias, Jaime. Pablito, gracias. Buenas tardes para todos. Héctor, felicitaciones. Creo que hiciste un gran esfuerzo. Tu conferencia pues tenía muy buen hilo conductor y es un tema interesante y como había mencionado pues Adriana, Iván y Pablito, tenemos varias aristas y varios puntos de vista en el cual se pueden aproximar. Yo creo que este es uno de los grandes ejemplos, y lo ponemos a veces en algunas conferencias del tema, de lo que es la medicina de precisión, particularmente en sepsis, por ejemplo, en donde muchos ensayos clínicos han fallado en demostrar los efectos que se querían demostrar, sencillamente porque en la aleatorización metíamos en la misma bolsa pacientes que de repente podían responder y podían no responder. Eh, Específicamente en pediatría, el trabajo hace un par de años de Vini y colaboradores mostraba que los pacientes con inmunoparálisis, cuando se les colocaba la hidrocortisona, tenían una radio ajustada de casi 3,7 a covariables confusoras de mayor duración de la falla orgánica múltiple. Entonces, nos hemos cuestionado si realmente para todos, pero el mensaje que sí me parece importantísimo que quede claro para los residentes y los fellows es que las guías del Consenso Latinoamericano de Sepsis y las guías recientes de la Sociedad Americana de Cuidado Crítico de mayo de este año, particularmente el uso de esteroides en sepsis y SRA, y en sepsis lo recomiendan cuando hay refractariedad a fluidos y a dosis moderadas de vasoactivos. Digamos, ya en ese grupo hacer estudios muy puntuales es difícil, es complejo, sobre todo por algunos aspectos éticos. Entonces, lo que sí sabemos es que no todos los pacientes responden, no todos los pacientes necesitan de pronto una suplencia o la respuesta está siendo insuficiente. Y me gusta mucho que resaltaste, Héctor, el concepto y el término de CIRSI, que no es un término nuevo, sino que desde el 2008, luego en el 2017 y ahora en el 2024, la Sociedad de Cuidado Crítico pues recomienda que se llame de esa manera pues a la insuficiencia corticotrópica del paciente crítico, ¿cierto? Entonces sí creo que es muy importante analizar cada caso de manera individual. Los pacientes con inmunoparálisis posiblemente lo que nos haga es prolongarnos esa disfunción de órgano, y por lo tanto cada caso debe ser en particular. Y cuando la enfermedad avanza y ya definitivamente no hay respuesta a reanimación con fluidos y vasopresores a dosis moderadas, sí los dos grandes consensos pues ahorita lo recomiendan colocar una suplencia. Otro aspecto diferente es cuando hace parte de la terapia HAT.
de hidrocortisona, ácido ascórbico y tiamina, que sé que se va a tocar pues en otro momento, pero para adelantar un poquito, el ensayo más reciente de Lauren, que fue un ensayo de factibilidad hace 2 o 3 meses, muestra que posiblemente hay un gap en donde hay un grupo que podría tener algún tipo de respuesta. El ensayo clínico mostró que es factible hacer un ensayo mucho más grande y pues, muy seguramente se está desarrollando pues ahora. Entonces, nada, Héctor, felicitaciones nuevamente y muchas gracias, Pablito. Un abrazo. Gracias, profe. Muy bien, pues muy claro. Muchas gracias por los mensajes. En principio, una de las dificultades que solemos tener con estas suplencias es que las dosis que usamos rápidamente se pueden volver de estrés, se pueden volver antiinflamatorias, se pueden volver una dosis de suplencia real. Y como no entendemos muy bien, como tú dices, que estamos reevaluando cada rato qué es lo normal y qué es lo normal en enfermedad crítica, pues realmente todavía tenemos muchas dudas de si lo que estamos haciendo responde a qué. Entonces, en general lo hemos basado más, como dice Jaime, en respuestas duras, digamos, no sabemos muy bien por qué, pero sabemos que al ponerlo podemos reducir el riesgo y reducir el uso de esteroides y podemos, de esteroides, no, perdón, de vasoactivos y de pronto por ahí pudiera funcionar, pero eso, digamos, ya cuando uno entra a la fisiología y tratar de entender por qué está funcionando, pues tiene diferentes mecanismos. Entonces creo que lo cubriste muy bien en tu charla y creo que el mensaje por eso quedó muy claro y esto probablemente cambiará a grandes pasos en la medida en que con la capacidad, digamos, de hacer ensayos clínicos mundiales, podamos intentar encontrar esos subgrupos y esos fenotipos que tanta falta nos hacen para poder saber realmente a cuál le podría servir o no. Bueno, el caso clínico, pues es un caso también hipotético para que pensaran en todas las opciones. Es un chico que se llama Fabián, tiene 6 años y llegó por un accidente de tráfico grave. Él inicialmente estaba en la UCI, ya le han hecho 3 cirugías por fracturas que tiene complejas y todos estos días ha tenido muchas dificultades hemodinámicas, mucho uso de vasopresor y en las últimas 48 horas ha tenido vasopresor continuo. En este momento, cuando se los entregan a ustedes, está ya recibiendo norepia 0,15, vasopresina 0,3 unidades al minuto y con eso mantiene la presión arterial, pero a pesar de eso, la tensión arterial no está en los rangos que ustedes quisieran, sigue muy taquicárdico, la frecuencia respiratoria está un poquito alta en ventilación mecánica y tiene algo de trastornos de oxigenación, no está febril. Y les llegan los laboratorios del día y ustedes ven que la glucosa está en 68, el sodio está en 129, el potasio está en 5,8. Le mandaron el cortisol porque estaban preocupados por el cortisol y les da 5 microgramos. Le habían hecho una prueba de ACTH y les eleva a 15. Y básicamente revisan lo demás y ven que la hemoglobina está en 10, el lactato en 3. Entonces, en este escenario particular, ustedes, digamos que, ¿cómo lo manejarían? Si quieres, pasa la pregunta. Pues la primera es, ¿qué se espera o según lo que le entendieron a Héctor o lo que estudiaron, qué se espera que tenga o cómo esté el eje en ese momento de ese paciente, luego de ese uso prolongado de vasopresores, de esas intervenciones quirúrgicas y cómo podrían tal vez detectar que la respuesta fisiológica que está haciendo en ese momento no es apropiada? Héctor lo mencionó mucho, pero la idea es que lo revisemos puntualmente. Gloria, ¿tienes cerrado el micrófono, Gloria? Perdón, debo ser yo. Ya les habilito. Ya. Buenas tardes. Bueno, en este niño uno esperaría que más o menos a los 7 días, que bueno, ya estamos en la primera semana de la enfermedad y con todo lo hiperagudo que ha tenido durante toda esa primera semana en la fase aguda de la enfermedad crítica,
pues en un punto en el que el cortisol, por la curva que miramos previamente, ya está en el punto de caída, de que ya no estamos en la respuesta hipercatabólica y está empezando a haber una supresión de la parte del control central, tanto hipotálamo hipofisiario, que también se evidencia teniendo en cuenta los reportes de laboratorios que muestran ahí, con un cortisol bajo y una ACTH que está en límite normal, pero para un cuadro no crítico, o sea, para una parte fisiológica. Y teniendo en cuenta pues que el cortisol está bajo, uno esperaría que la CTH ya empezara a subir si ya estuviera en un periodo en el cual quisiera recuperarse. Pero estamos en el punto de la supresión hipotálamo hipofisiaria, que dentro de la descripción más o menos del comportamiento del eje adrenal está dentro de lo esperable. Ahí es el punto en el que uno se pone a pensar qué tanto se gastó o qué tanto se desgastó realmente ese eje, teniendo en cuenta de que pese a que es una parte aguda, ha tenido como unos picos de mayor como de mayores problemas, teniendo en cuenta que tuvo 3 cirugías y cada una de esas cirugías implica necesidad de aumento aún adicional a los niveles de cortisol que básicamente hacen que la glándula, como nos explicó Héctor hace un momento, pues pese a que logra formar cortisol libre que se va a utilizar rápidamente, pues en algún punto ya no va a ser respondedor y probablemente la fase crónica de la enfermedad de este niño va a ser mucho más difícil de manejar porque pues su eje realmente va a estar muy descompensado. La respuesta fisiológica inapropiada de ese niño, bueno, esperable de ese niño, pues obviamente es que esté pidiendo más catecolaminas, que esté en un cuadro ya de hipoglucemia porque no está logrando mantener pues de todas maneras la producción de energía adecuada para todas esas noxas que ha tenido. Es probable que sea más difícil sacarlo del ventilador porque es una de las descripciones que se manejan dentro del paciente en el que se sospecha una insuficiencia suprarrenal asociada al paciente crítico o a la enfermedad crítica. Es un paciente que ya está con hiponatremia e hipercalemia, que encontré que no son tan frecuentes porque de todas maneras está asociada de manera adicional a las otras funciones de la suprarrenal. Y así también encontramos pues que tiene alteraciones en los parámetros asociados a la perfusión y a la macro y microperfusión. En ese punto, pues eso sería lo que uno esperaría dentro de la gravedad de la enfermedad del paciente, pero donde ya se vuelve como una respuesta inapropiada, en el punto en el que estamos en el cambio de la fase aguda a la fase crónica y esa fase crónica se nos prolongue demasiado. Si bien uno espera que el eje se suprima debido a que la enfermedad no se ha resuelto como tal, pues más o menos pasando los días se esperaría pues que uno ya hace el apoyo pues o el manejo del paciente con el CIRSI, pero que empezara a recuperar obviamente niveles de ACTH y niveles de cortisol a tratando de llegar a la parte fisiológica. Si siguen habiendo noxas adicionales, como por ejemplo más cirugías, pues va a ser más complicado porque obviamente no se va a lograr salir fácilmente de ese círculo vicioso en el que va a seguir con la noxa y con la inhibición de la parte central. Y pues eso es lo que analicé yo. Muy bien, Gloria, muchas gracias. ¿Alguno tiene algún comentario adicional o pensó algo diferente? Entonces, en general, todos estamos de acuerdo que digamos que se esperaba que con... Dale, Juanita. Perdón, es que no me dejaba eh, levantar la mano. Pues que también vamos a ver que en ese paciente, por esa misma exposición a corticoide crónica, que también puede haber pues lo que ya también estaba diciendo Héctor, que es una respuesta inflamatoria desregulada, probablemente
lo que vamos a ver es de pronto que no hay un control adecuado del, si en el caso tal tuviese una infección o que se presentara con más severidad el choque séptico. Y también está muy relacionado cuando, pues, con los efectos que tiene a nivel muscular de los corticoides, puede haber una hipotrofia también como muscular, eh, que puede llevar a como más desacondicionamiento y pues por ende, por ejemplo, en el caso ventilatorio puede haber pacientes que requieran más aporte o soporte ventilatorio. Eso era lo que quería adicionar. Perfecto, Juan. Entonces, digamos que en principio, para sintetizar, mira, Juan, dale, Juan. Hola, buenas tardes a todos. Juan David Suárez de la Universidad de La Sabana. Digamos que un análisis diferencial que hice yo es que tal vez, como lo expuso muy bien Héctor y como lo han mencionado mis compañeras, tal vez siempre nos centramos en el origen central, si me permiten la redundancia, de la alteración del eje. Tal vez para el caso clínico a los 7 días y extrapolándolo a un caso puntual que hemos tenido la oportunidad de compartir con Pame y con Juli en la unidad cardiovascular, es que tal vez uno espera que en esa temporalidad, a pesar de que hayan múltiples eventos quirúrgicos que tal vez resulten en momentos agudos de alteración de ese eje, yo al menos esperaría como una fase de transición, como lo dijo Glorita, esperaría tal vez la recuperación y no me centraría tanto en factores centrales, sino que le empezaría a prestar atención a otros factores como muy bien mencionó Héctor. Tal vez, por ejemplo, la resistencia periférica al cortisol y una alteración del metabolismo simplemente con el hecho de, y extrapolándolo con los temas anteriores, por ejemplo, la presencia de sustratos lipídicos para la formación de ese colesterol. Porque particularmente para los días de ese paciente yo sí esperaría, o al menos tendencia a la resolución de la patología de base, tendencia a la normalización del eje, o al menos una fase de transición y esperaría que no fuera una alteración pura de origen central, sino que empezaran a describirse efectos relacionados con la resistencia y el metabolismo de ese tipo de moléculas. Entonces, tal vez para mí entraría en gran importancia el aporte de sustratos, por ejemplo, lipídicos para la generación eh, de hormonas esteroideas. Y ese es mi análisis. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Juan David. Hola a todos, ¿cómo están? Juan David Bustos de la Universidad de La Sabana. Digamos que simplemente para complementar un poco lo que ya habían dicho mis compañeros, a mí me pareció interesante como el hecho en que los pacientes, obviamente con insuficiencia adrenal, en ocasiones, bueno, la mayoría de veces pueden presentar alteraciones en el metabolismo del sodio y esto puede ser explicado, digamos que por muchas etiologías, pero principalmente porque, digamos, vamos a partir del hecho de que se va a dar una hiponatremia por un aumento como tal en el, en el agua corporal total. Secundario también, digamos, que a los pulsos de CRH, como vamos a tener una inhibición del feedback directamente hacia el cortisol, resulta que la CRH no solo va a estimular como tal la producción de ACTH a nivel hipofisiario, sino que adicionalmente está muy relacionada con la producción de vasopresina, por lo cual parte de ese feedback, digamos que va a estar presente en la producción de arginina vasopresina y de esta manera, como pues obviamente es la hormona antidiurética, pues va a estar relacionado también con una mayor tendencia a sobrecarga hídrica en los pacientes, que de entrada ya tenemos un paciente crítico en el cual pues digamos la sobrecarga hídrica pues ya sabemos que va a estar muy relacionada con la mortalidad, pero adicionalmente como tiene múltiples intervenciones quirúrgicas, posiblemente tenemos un aumento de la administración de líquidos endovenosos y debemos ser mucho más cautos como tal debido a esta regulación fisiológica en la administración de estos líquidos para no aumentar aún más el riesgo de mortalidad que de entrada ya tendría nuestro paciente. Esto era como un comentario ya al final. Gracias. Perfecto, Juan David. Entonces, muchas gracias a todos. Muy claro, digamos, el mensaje creo que es, todos esperamos que hubiera de pronto un fenómeno todavía de caída del cortisol, de depresión de la glándula por los eventos que ha sufrido este paciente y la CTH de disociada como lo presentó em,
Héctor. Pero digamos, también es importante, y también lo vi que lo mencionaran, es no olvidar también que pueden haber causas primarias, digamos, pensar siempre en que no haya un evento agudo, una crisis adrenal. Acuérdense que, digamos, que ver deficiencia mineralocorticoide tan marcada, si ese fuera, digamos, la etiología, pues hay que buscar otras cosas, pensar también en lo que hablaron de si había usos crónicos de esteroides o otro tipo de cosas que a veces asumimos que como es un paciente normal, pues no debe tener nada más y pues hoy en día mucha gente usa corticoides para muchas cosas. Los medicamentos, revisarle los medicamentos, que me parece que también lo explicó Héctor muy bien. Entonces, en general, digamos que independientemente de si es apropiado o inapropiado, lo que hay que es descartar que no sea un problema primario y ya después vendrá que la siguiente pregunta es cómo pensar en si debo o no tratarlo, si digamos esto fuera solamente un CIRSI habitual, ¿listo? O si lo voy a tratar simplemente porque quiero ahorrar vasopresores, o si lo voy a tratar por las diferentes, digamos, otras opciones que hay para el uso de los corticoides. Y obviamente teniendo en cuenta cuáles son los efectos adversos que voy a acumular. Entonces, basado en esto, entonces la segunda pregunta es, ¿qué estudios adicionales consideran ustedes que necesitan para terminar de evaluar el eje en este escenario que les genera dudas? Y sobre todo, ¿qué resultados de esto les definiría hacer una intervención a este paciente? ¿A qué dosis y cómo? Juliana. Hola, profe, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, Juli. Listo. Entonces, digamos que inicialmente, pues es súper importante hacer como el estudio ya cuando uno tiene un paciente con una sospecha de un CIRSI. Digamos que a pesar de que Héctor nos dijo muy bien en la charla, el diagnóstico es más clínico que todo. Se han descrito ciertas pruebas diagnósticas que están más descritas en adultos, que en este momento, pues digamos que no existe la validación completa de estas pruebas dentro de la población pediátrica, pero pues en la literatura las describe. Entonces, eh, digamos, pues lo veremos un poquito más adelante también con pues como el marco conceptual, pero digamos que dentro del CIRSI hay tres diferentes eventos fisiopatológicos. Primero, pues la desregulación, la segunda es la alteración del metabolismo del cortisol y tercero, pues la resistencia tisular del cortisol de manera periférica. No hay unos criterios diagnósticos establecidos, pero hay, digamos que, dos pruebas básicas que uno podría hacer dentro del diagnóstico de CIRSI. El primero, pues, es la medición del cortisol basal y el segundo es la estimulación por una ACTH sintética. eh, y eso lo que nos permitiría hacer, pues diferenciar es entre lo que nosotros conocemos o pues lo que se conoce como una insuficiencia relativa o una insuficiencia absoluta. Entonces, con niveles basales por debajo de 20 e incrementos menores de 9 microgramos por decilitro, es lo que nosotros conocemos como una insuficiencia absoluta, pero, no, una insuficiencia relativa, pero cuando nosotros tomamos cortisol, digamos, un nivel de cortisol basal por debajo de 10 microgramos de decilitro, dice en alguna bibliografía. U otra bibliografía dice 18, eh, digamos, el cortisol basal por debajo de 18 microgramos sobre decilitro es un punto de corte que pues que el Sepsis Campaign nos habla. Ya nosotros deberíamos estar pensando en una insuficiencia absoluta pues digamos que en una insuficiencia absoluta, y ya con eso nosotros podríamos hacer pues manejo. Importante entonces pues digamos que este manejo, Mm, lo que plantea la literatura es una dosis de carga de hidrocortisona, como dijo Héctor previamente, de 100 miligramos por metro cuadrado. Ahí, dependiendo de qué tan agudo la patología, pueden usarse dosis de 50 miligramos por metro cuadrado, pero con dosis de mantenimiento de 25 miligramos por metro cuadrado dosis cada 6 horas. Sin embargo, hay otras alternativas de tratamiento y en pacientes especialmente, pues están descritas en pacientes con SDRA y un trastorno de la oxigenación importante, con PaFi-O2 por debajo de 200, se pueden utilizar, y lo que dice la literatura es utilizar metilprednisolona a 1 miligramo kilogramo día por 6 horas, por 6 días, y después, si el paciente no mejora con eso, digamos como que persisten los signos pues digamos, los signos clínicos de insuficiencia adrenal, entonces uno podría aumentar la dosis a 2 miligramos kilo día por 6 días más, con un descenso progresivo después.
importante pues de todas estas pruebas que les mencioné previamente, realmente validadas en pediatría no está y se ha visto que pues digamos que hay diferentes razones por las cuales estas pruebas no son completamente em, digamos que fidedignas dentro del diagnóstico. Pero pues uno podría hacer el estudio tanto el cortisol basal como el cortisol posterior a la administración pues, de ACTH, que la dosis en adultos que se estudia son 250 microgramos. Gracias, Julián. ¿Alguien revisó algo más o anotó algo más en esta pregunta? Pame. Hola, buenas tardes para todos. Pues yo digamos que lo que enfoqué ahí sobre todo eran las pruebas que yo o que uno tiene como al alcance. Entonces, unas de ellas era pues el cortisol plasmático y yo sobre todo quise recalcar porque gran parte de lo que yo encontré en la literatura es que realmente ninguna prueba hace un diagnóstico como certero. Solo hay indicaciones de poner de pronto o no dosis de estrés. Ninguna dice ese niño tiene una insuficiencia suprarrenal de antes o necesita suplencia para siempre. Entonces, como estar atentos a ciertas cosas. Entonces, digamos que el cortisol plasmático como tal, pues es una prueba que mide el cortisol total eh, y pues y que digamos que acá hay como una gran disyuntiva y es que si uno espera una respuesta en el paciente en un momento crítico, pues digamos que hay como no hay un consenso en saber cuál es ese valor para el paciente crítico, porque hay diferentes mecanismos, como ya dijeron mis compañeros, para que eso se eleve y no se sabe si se eleva mucho o poquito según sea la patología. Sin embargo, en otro lado también encontré que realmente tampoco es que sea un montón lo que se eleva y lo que sí pasa es la disponibilidad del cortisol libre. Entonces ahí encontraban como la disponibilidad del cortisol libre. Entonces con respecto a cortisol plasmático, pues a ver que puede que esté bajo. Y digamos que lo que encontré así como un parámetro fue menor a 10 microgramos de cilitro, debería tener una dosis de estrés y entre 10 y 34 hacer más pruebas que la que recomiendan es el estímulo de ACTH. Con respecto al cortisol libre, entonces pues habla que este debería ser de un 10 a un 15% de ese total, pero no hay un valor como tal puntual para decir este es el rango para decir que es anormal y que en realidad, pues como explicó Héctor y todo lo que vimos en la fisiopatología, pues digamos que este es el gran problema de que tanto o el mecanismo por el cual el cuerpo busca generar ese cortisol libre para tener la disponibilidad y pues que si uno lo tiene bajo, pues pudiera estar realmente afectado porque no lo tengo disponible, pero esto es como una condición fisiológica sin que realmente se haya demostrado poder decir un valor como tal para hacer un diagnóstico. Y que este adicional, pues sí se ve influenciado por los niveles de albúmina. Entonces, si el paciente está hipoalbuminémico, pues realmente es que tiene mucho cortisol libre que yo estoy generando como respuesta al estrés, o más bien es que no tengo cómo pegarlo y tenerlo en la albúmina. Entonces, por eso es que ante la variabilidad en el paciente crítico de la albúmina, pues digamos que se elimina el cortisol libre como una variable para poderla estudiar. Y entonces encontré el delta del cortisol plasmático estimulado y las concentraciones basales, que es lo que se hace el test de cosintropina, no sé si esa sea la traducción correcta, que se hace como una medición de cortisol basal y 60 minutos después. Y pues digamos que lo ideal es que ese delta sea mayor a 9 miligramos de cilitro. Si eso no pasa, pues se habla que hay como una respuesta inadecuada a lo que debería presentarse. Sin embargo, tampoco quiere decir que explícitamente el paciente necesite suplencia, sino sí se ha asociado más es como a factores de malos desenlaces clínicos, que el paciente está mucho más enfermo, que necesita más vasoactivos o inotrópicos en la reanimación. Entonces, digamos que lo que yo, para evaluar como el eje en general, pues también decían como y evalúe el momento en el cual usted se encuentra en su paciente. Este paciente, por ejemplo, no ha tolerado el retiro del soporte, todavía lo continúa, probablemente es un CIRSI y pues digamos que uno diría, bueno, si me lleno de razones con todo esto,
pues le pongo suplencia. Sin embargo, si ya el paciente no tiene esto, pero está con otros compromisos periféricos como la hipoglicemia, la alteración de los electrolitos la hipoxemia, pues uno evaluar realmente si el paciente más bien está es expuesto a una enfermedad crítica prolongada y es el bloqueo como tal, que yo tendría que evaluar si el paciente tiene el LDL disponible para poder generar ese cortisol más que el estímulo inadecuado para no producirlo. Y ya. Muy bien, Pame. Juan David. Hola de nuevo, ¿cómo están? Bueno, digamos que yo traté de enfocar esto primero como a los exámenes, como que podría recomendar para la evaluación del eje, como por ejemplo la medición de un cortisol sérico basal, que es básicamente lo que ya hablamos, niveles bajos menores de 10 picogramos por decilitro ya se consideran normales, sobre todo cuando lo correlaciono con signos de insuficiencia adrenal y podría llegar a considerar en este caso el inicio de glucocorticoides de forma empírica. Lo otro es lo que hablaba Pame, la estimulación con ACTH o cortrosina, ya que esta prueba evalúa la capacidad como tal de las glándulas suprarrenales para producir cortisol, pues en respuesta a una estimulación exógena. Digamos que esta prueba podría llegar a considerarlo, sin embargo hay ciertos peros y hay bemoles como para darle una recomendación fuerte. Y el otro estudio que digamos podría recomendar es la medición de la ACTH plasmática, ya que la ACTH plasmática como tal me permite diferenciar entre una insuficiencia adrenal primaria de una secundaria o terciaria, es decir, de acuerdo al lugar donde se puede producir como tal esta alteración, si es a nivel de la glándula como tal, a nivel hipofisiario o a nivel hipotalámico, y pues digamos que me ayuda un poco a diferenciarlo, sobre todo cuando es primaria, porque puedo llegar a considerar incluso la administración de mineralocorticoides como fludrocortisona, digamos si hay déficit de, ya que esto me puede indicar un poco de alteración justamente a nivel medular, que pues también altere como tal la producción de la aldosterona. Digamos que el gold standard en general que hablaban algunas guías para la evaluación como tal del eje, pues era realmente la inducción de hipoglicemia con el uso de insulina. Sin embargo, esto pues no se hace en el paciente crítico. Por eso digamos que si me uno a lo que dice Pame, que debemos determinar en qué momento estamos. Y pues al final todo esto tiene muchos peros y ya lo ha hablado Héctor y pues digamos lo hemos complementado. Y es básicamente que no tenemos como tal una prueba fuerte, determinada y única que nos permita dar un abordaje diagnóstico específico. Si nosotros miramos, por ejemplo, los criterios de disfunción orgánica múltiple que fueron publicados en POIM en 2022, hablamos de básicamente tres criterios principales como tal para definir la alteración a nivel del sistema endocrinológico. Uno es la glucosa, otro habla ya de la tiroxina sérica total y el otro habla de niveles de cortisol antes y después de la estimulación con ACTH. Si uno lee esto rápido, digamos que uno diría, uy, entonces debería ser la estimulación en el paciente crítico con ACTH para evaluarlo. Justamente recomendaban entonces que los niveles de posestimulación de cortisol deberían ser evaluados a los 30 minutos, luego de un test con baja dosis y luego de una hora, luego un test con alta dosis. Sin embargo, esto tiene un pero muy importante y es que solo debe ser considerado en caso de que yo tenga una sospecha de una insuficiencia adrenal primaria, es decir, que no tenga una explicación clara para la hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia o para la inestabilidad hemodinámica del paciente, que digamos puede ser un poco la temporalidad en la cual estamos y podría llegar a considerarlo, como lo decía Juanda, en el cual ya digamos ha pasado bastante tiempo y el paciente me sigue requiriendo alto vasopresor y todavía tiene muchos indicios, digamos, de una insuficiencia adrenal. En este caso podría llegar a considerarlo, pero en un paciente crítico que digamos está séptico y demás, pues digamos que tendría muchos peros como tal para recomendarlo. Por lo cual, digamos que sea este un criterio diagnóstico para CIRSI todavía está muy debatido y tampoco, digamos, hay una recomendación muy fuerte en el cual debería hacerlo. Entonces, digamos que en este punto como que todavía hay un poco de controversia. Y si nos vamos un poco más a cuál debería ser el manejo específico del CIRSI, también es muy debatido. Digamos que en shock séptico, sabemos que cuando no responde a fluidos, cuando vamos en dosis moderadas a altas de vasoactivos o aquellos con SDRA, podríamos llegar a evaluar el efecto benéfico de la hidrocortisona, aunque debemos siempre, digamos que, evaluar como tal los riesgos y los beneficios, sobre todo, digamos, en los niños en los cuales lo vamos a administrar. Podemos hacerlo como tal buscando la restauración de la homeostasis cardiovascular, sin embargo, no está especificado
y en esto debemos ser un poco claros, que el paciente sea como tal, digamos, en esta indicación del choque séptico, ya estoy hablando de que el paciente tiene un CIRSI, ya que realmente la patogénesis de cada una de estas muchas veces sobrelapa, pero no es exactamente igual, ya que tiene algunos mecanismos que son diferentes y por lo tanto algunos incluso pueden tener una resistencia corticosteroidea, ya que pues lo estoy enfocando de una forma diferente. Digamos, ya como para finalizar, porque sé que me extendí un poco, y es justamente en los pacientes con sepsis, por ejemplo, en el 2019, en la revisión Cochrane, que se habló sobre el uso de esteroides para el manejo de niños con niños y adultos que tenían sepsis, confirmó que los pacientes con choque séptico podían tener algún beneficio con manejo con esteroides, pero no puede ser el mismo cuando yo considero al paciente como tal con CIRSI. Incluso hay análisis posteriores en los cuales los pacientes con CIRSI, a los cuales les doy de forma temprana justamente esta suplencia con glucocorticoides, no va a haber una disminución como tal en estos outcomes como de mortalidad, como tan duros. Y pues digamos que siempre hay como demasiada evidencia que me dice una cosa y luego otra. Entonces digamos que dar una recomendación fuerte al respecto pues muchas veces se complica. Por lo cual yo creo que primero la conclusión de todo esto que he hablado es no hay un único marcador que me determine si el paciente requiere o no suplencia de glucocorticoides. Posiblemente muchos marcadores y no solo digamos la evaluación del eje, sino los otros marcadores como la medición de los electrolitos, de la glicemia, etcétera, pueden ser mucho más indicativos, digamos, para definir si el paciente finalmente va a requerir o no la suplencia. Y eso era básicamente lo que quería mencionar. Perfecto, Juan David, muchísimas gracias. Creo que el mensaje es claro. En principio hay una forma muy clara de cómo uno puede estudiar el eje adrenal, pero en cuidado crítico nuestro gran problema es eso para qué nos sirve, porque no entendemos muy bien cuándo está bien, cuándo va bien, cuándo no va tan bien. En epidemiología, acuérdense que las pruebas diagnósticas suelen tener, o uno suele aplicar teoremas bayesianos para tratar de determinar si la prueba va a servir para algo, ¿no? Y en estos escenarios, sobre todo, por ejemplo, en este particular que es tan sintomático, probablemente el escenario positivo de la prueba, pues obviamente confirma lo que ustedes ya iban a hacer, luego no cambia nada y el escenario negativo probablemente no les cambia la probabilidad de que no sea lo que están pensando, entonces de todas maneras le pongan la suplencia. Entonces, aquí es donde empieza a haber dificultades, pero sí hay que tener claro cómo se estudia, porque ese escenario podría ser un escenario un poco más tenue, un poco más donde no están seguros si deberían o no, y probablemente ahí la prueba pudiera ayudarlos a tomar una decisión para un lado y para otro. Pero si la probabilidad clínica es o muy baja, que ustedes ven que todo está bien, todo está funcionando bien, y alguien les trae un cortisol de 8 o 9, pues ustedes no hacen nada con eso, ¿cierto? También les puede pasar el escenario en que les sale un nivel altísimo y entonces ahora, ¿qué hacen con eso o para dónde lo mueven, cierto? Entonces, en general, lo importante, y creo que el mensaje fue claro, es necesitan considerar el escenario, el momento en que se toma, cómo son las circunstancias clínicas de ese paciente para tomar la decisión de actuar o no actuar, independientemente de si hacen o no el estudio del eje, porque pareciera ser que ahí no hay cómo separarlo. Entonces, esto es un tema muy interesante y le hemos dado muchas vueltas muchos años y cada vez, por lo menos yo estoy más convencido de que no tenemos ni idea y en principio creo que todavía no estamos ahí para hacer sistemáticamente mediciones de eje. Estamos más bien en el punto en que al que sospechamos le ponemos, al que no sospechamos no le ponemos. Sí, muy importante que no se les vaya a pasar una forma primaria, ¿no? Si llegan a pensarlo, ahí sí tienen que estudiarlo bien. Finalmente, el tercer punto era para que sintetizaran todo esto a través de un marco conceptual donde se acuerden un poco cómo estudiar y manejar estos ejes adrenales y cómo serían los pasos de intervención si eventualmente ustedes definen o confirman que tienen una disfunción. Porque digamos que toda la información en general, como ven, es confusa, entonces necesitan ustedes sintetizarse y decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer en mi práctica con la información que tenemos hasta hoy? Puede que el marco conceptual lo tengan que botar a la basura la otra semana, pero en principio es lo que hay. Adelante, Glorita.
Profe, les voy a compartir pantalla. No me deja si Héctor está compartiendo. Ya lo echamos. Ya. Gracias. No, profe, sigue deshabilitado. Ah, listo. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Bueno, este fue como el mapa que hice yo, que traté como de resumir lo que había encontrado. Entonces empieza acá arriba como una sospecha que casi todo lo que hablamos hace un momento fue como pensar en que el paciente tiene una disfunción en la suprarrenal. Entonces vamos a tener paciente con inestabilidad hemodinámica, dependencia de tratamiento vasopresor, fiebre sin causa, hipoxemia persistente, dificultad para retiro de ventilación mecánica. También encontré la eosinofilia como un marcador ahí como de los adicionales. El paciente hipoglucémico en estrés o no ayuno, que básicamente tendríamos el paciente en estrés. La hiponatremia y la hipercalemia, que la encontré como no tan comunes, pero también asociados a la disfunción. Y el paciente con respuesta inflamatoria exagerada o no controlada. Eso como lo sospecha en como cualquier paciente. Pero hay unos pacientes que tenemos ya en la unidad que ya tienen unas patologías en específico que aumentan el riesgo de que todas estas alteraciones sean secundarias a CIRSI. Entonces tenemos factores de riesgo como el SDRA, el paciente gran quemado, el paciente con pancreatitis, el paciente que está cursando con falla hepática, en los pacientes de cuidado crítico cardiovascular en posoperatorio y los pacientes de choque refractario, obviamente. De ahí pues ya tenemos la sospecha de que tiene un CIRSI. Encontré también, como todos hablaron hace un momento, que no hay obviamente eh, el test único y la vía única para poder decir que por laboratorios confirmar la patología, pero encontré pues como de los más aceptados el test de ACTH y aunado al cortisol total tomado de manera aleatoria, que como dijo Juliana, en algunas partes aparece con un umbral de 10, otro de 18 y otros de 15. De ahí para adelante, ellos lo dividen básicamente en el test de estimulación de ACTH, que colocan 250 microgramos. Esto lo colocaron para adultos y esa es una de las bemoles de los que habló Juan David, y es que por la dosis resulta que esa dosis es suprafisiológica y puede causar más alteraciones adicionales al eje en el punto en el cual no se sabe qué tan importante sea esa desviación en el paciente, pues ya en el punto de asistencial. Si tiene más de 9, o sea, si la respuesta, el cambio del cortisol es más de 9 microgramos sobre decilitro, pues la probabilidad es más baja, pero pues se puede volver a replantar si seguimos con esta sospecha alta. Si el paciente está con un delta menor a 9, pues podríamos pensar más bien en el CIRSI. Evaluar si necesita o no necesita la suplementación con esteroides dependiendo de la fase de la enfermedad y de si tiene alguna alteración adicional que nos diga que puede o se debe iniciar de manera temprana o no. El inicio de manera temprana del esteroide está recomendado, o sea, rápidamente para el paciente con púrpura fulminans, el síndrome de Waterhouse-Friderichs, el uso crónico de corticoide. En este punto, la intervención es muy importante de manera oportuna para evitar que el paciente llegue pues a una crisis adrenal y un deterioro rápido. Los otros pacientes que seguimos con la sospecha y tenemos ese laboratorio que nos está dando mayor nivel de sospecha, pues se puede utilizar la dosis de carga de hidrocortisona de 100 miligramos por metro cuadrado y mirar la respuesta. Como habló previamente Héctor, si no responde, pues hay que considerar otras causas y pensar que realmente no estamos del todo ante un CIRSI
o que si está presentándose está asociado a algunas otras alteraciones que podríamos manejar de otras maneras. Por ejemplo, el paciente quirúrgico que no lo teníamos infectado y de pronto ya sea una de las razones por las cuales está presentando las alteraciones que nos llevó a sospechar que tuviera la alteración suprarrenal. Los fármacos prolongados como los opioides y algunos vasopresores que también nos producen alteración a nivel del eje, una respuesta inflamatoria exagerada, por eso es que a los pacientes como los de pancreatitis y los de falla hepática tienen mayor probabilidad de presentar pues esta alteración. Pacientes que, por ejemplo, tenemos alteraciones en el volumen que nos pueden desencadenar alteraciones endocrinas en respuesta a tratar de mantener el volumen y que se van a presentar como pacientes en choque. O pacientes también con aportes inadecuados de nutrientes. Hace un rato habló Juan David el suministro de lípidos para tener sustratos para producir pues obviamente todo el sustrato para el eje. De ahí está el paciente que sí responde adecuadamente, que probablemente necesitará continuar con la hidrocortisona, que en mayoría de texto encontré la de mantenimiento en bolos, no encontré tanto las de infusiones continuas, y siempre reevaluando la respuesta que se presenta para evaluar cuánto tiempo se va a mantener ese aporte de hidrocortisona, porque la idea no es mantener de manera continua suprimido el eje, porque prolongaríamos la parte crónica de la enfermedad crítica. Y el otro ya es como los estudios clínicos, los ensayos clínicos que se están presentando, los cuales que pues además de la suplementación de esteroides han intentado la administración de hormona liberadora de corticotropina y de adrenocorticotropina, pero hasta el momento pues realmente no tienen unos resultados clínicos satisfactorios y menos en pediatría. Y eso es lo que tengo. Muy bien, Gloria. Ahora, después de las discusiones, ¿le harías algún cambio? Sí, sí. Pues es que como la mayoría de las cosas quedan como en básicamente hay que volverlo y reconsiderarlo, pues habría varias flechas que tocaría como mover, porque no todos los pacientes realmente van a necesitar el corticoide y hay que tener en cuenta pues que hay variantes clínicas de la enfermedad que nos va a obligar básicamente a hacer una medicina más de precisión y no tener pues como esas ramas ahí muy eh, separadas del todo. Está muy bien. ¿Alguno tiene algún otro modelo que quisiera mostrarnos? Yo dejaría el modelo de medición para las formas intermedias si me preguntan a mí. Yo el modelo bajo no le haría nada, el modelo alto lo trataría sin hacerle ninguna prueba y los modelos dudosos intermedios no. Si la falla del tratamiento, que era el que tú ponías abajo, no hay una respuesta esperada, entonces reconsideraría ya sea medir si la sospecha continúa alta o si no, de pronto desechar y buscar otro diagnóstico alternativo. Pero te quedó muy completa y muy bonita, es lo que siempre hemos planteado y lo que plantean la mayoría de los libros. Solo que yo considero que hay falta y seguimos tratando los escenarios como un solo escenario y eso es algo que en la medicina moderna no hacemos tanto en la vida real. Entonces queda como en los libros, como si uno solamente siguiera un escenario, cuando en la vida real uno hace muchas más cosas. Pero estaba muy chévere, muy bonito. Gracias. Bueno, profe Perdomo, no sé si quiere cerrar con alguna cosa. Este tema es un tema que le apasiona al profe desde que tengo recuerdo, o sea que debe ser mucho más tiempo y eh, creo que a él le gusta mucho ver cómo ha ido cambiando con los años esto y algunas cosas le han dado la razón, otras no tanto. Lo que pasa es que lo vi como ocupado, entonces de pronto no. No, Así. ya logré salir del trunco. Eh, no, esos son, pues, esas son de las, dirían los creyentes, de las bendiciones
llevar un ejercicio tan prolongado, entonces la ola de la suplencia, la ola de que de pronto ya no es tan importante la suplencia. Entonces, pues esta enfermedad y muchas otras más reflejan lo importante que para nosotros es el intentar alcanzar un conocimiento y un entrenamiento continuo. Lo que para el 2000 es una cosa, para el 2010 es otra, para el 2020 otra, para el 2030 puede que sea otra y puede que volvamos a hacer lo que antes pensamos. Yo todavía tengo la ilusión de volver a ver infusiones de aminofilina porque sé que de alguna manera volverá alguna vez. Pero entonces, gracias a que tenemos una construcción cada vez más fuerte de evidencia, pues tratar de irse incorporando a ese conocimiento, analizarlo de una manera crítica y ver qué tanto le sirve una cosa o no a los pacientes, porque lamentablemente a veces vemos que una conducta se vuelve casi un dogma cuando van pasando los años, resulta que no era tan dogmática como se piensa. Yo soy de los que siempre he dicho, porque frente a esta enfermedad no en todos lados se hace lo más simple que es aunque sea una medición de cortisol en estado de estrés, que y yo encuentro que en un estrés grande como es un choque, un estrés postoperatorio, un policroma, el paciente no tiene niveles de cortisol significativamente elevados, pues un reflejo de que posiblemente tenga insuficiencia. Pero lo que siempre más me ha llamado la atención es que haciéndose el diagnóstico presuntivo de insuficiencia suprarrenal, no conozco, puede que exista, pero yo no conozco un estudio donde a esos pacientes que han superado esta fase de esa posible insuficiencia suprarrenal se les haya hecho un reto posterior de evaluación del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal para estar seguros si eso fue transitorio, si eso mejoró o incluso como muchos pudieran llegar a pensar, ¿será que esto es incluso un fenómeno alostático que intenta proteger al paciente y nosotros lo estamos afectando con nuestras suplencias de esteroides? Entonces son cosas que pues, generan muchas preguntas y que ojalá ustedes en el ejercicio de todo lo que les queda por trabajar, entender, investigar, nos acerquemos a algún tipo de respuesta si sea transitorio. Eso ya, gracias a todos estos grupos de investigación, creo que seguramente se van a facilitar las cosas. Espero que muchos de ustedes estén en el curso de investigación de la SLACIP. Yo no me anoté porque ya soy muy viejito, pero sí siento que son escenarios que a ustedes les van a servir inmensamente y sobre todo a los niños y sobre todo al conocimiento de la enfermedad crítica. Profe, muchísimas gracias. Entonces, no siendo más por hoy, dejamos aquí. Vamos a hablar de ejes tiroideos en 8 días. Que tengan una feliz tarde. Chao, chao.